Pues ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la sexta entrevista o charla de Gente Brillante. Hoy tenemos a Esther Peláez como nuestra estrella del día, una persona que conocí pues hace relativamente poco en este universo de LinkedIn, pero la verdad que lo que nos suele pasar a los que tenemos un trato casi diario o por lo menos estamos leyendo nuestros posts, interactuando, es que, oye, tenemos ya una confianza increíble y con Esther, pues es una de esas personas a las que leo, sigo, ella también a mí. Y la verdad que bueno, entre comillas, somos desconocidos, pero muy conocidos actualmente. Entonces, al hilo de este tipo de, bueno, de esta propuesta, de este tipo de charlas o entrevistas, pues bueno, siempre tengo un listado de gente enorme, como os podéis imaginar, a la que me gustaría tener un ratito y tomar un café virtual. Y en este caso, pues comentando un día con Esther, dijimos, oye, vamos a hacer un café virtual y más allá, si quieres, vente a Gente Brillante, comentamos un poquito de tu situación, me interesa mucho, pues eso, comentar sobre tu experiencia, sobre tu día a día y sobre tus proyectos, que tienes unos cuantos. Entonces, Esther, sin más presentación de la que te mereces, que es mucha, te cedo la palabra para que nos comentes algo. Pues bueno, la verdad es que es todo un proceso, ¿no? Esta etapa en la que la vida pues me ha puesto, en la que a medida, ¿no?, que va pasando el tiempo, vas dándote cuenta, ¿no?, de esa evolución, porque es también el proceso, ¿no?, y esa mejora en el que pues transitas por diferentes etapas, ¿no? Dentro en mi caso, ¿no? Ese momento en el que parece que te han apagado la luz, ¿no? Cuando hay esa reestructuración, en mi caso, y te encuentras, ¿no?, sin empleo, ese lugar al que perteneces. Precisamente en este caso en el que yo me sentía tan, tan bien, ¿no? Y me encantaba lo que estaba haciendo. Pero, bueno, pasas por diferentes fases, las transitas, experimentas, ¿no? Como les dejas ese espacio, ¿no?, también para que hablen, que a veces es complicado, pero que es un trabajo que se tiene que hacer y siendo honesta y sincera, yo al principio, los primeros meses fueron complicados porque yo eso lo veía como un castigo, ¿no? Como algo que se me había impuesto en el que yo no tenía ni voz ni voto, ¿no? En todo ese proceso, ¿no?, de evolución, he ido aprendiendo que es una oportunidad que tengo para continuar creciendo y, y bueno, en ningún momento he dejado de trabajar en lo que me motiva, en lo que me hace levantarme cada mañana y me hacía levantarme, ¿no?, en este proyecto, en esa evolución. Y pues en este momento no está remunerado, pero sí que, digamos, emocionalmente, intelectualmente, sí que estoy, pues eso, teniendo esa remuneración, teniendo esa oportunidad, ¿no?, de este trabajo tan profundo, ¿no?, de autoconocimiento, ¿no?, y de crecimiento profesional y personal, que creo que ambos van cogidos de la mano, en mi caso. Es una evolución, ¿no? Llegar a donde he llegado profesionalmente ha sido todo un camino. En mi caso, ¿no?, hay personas que quizás por una razón u otra lo tienen más claro. Yo ha sido una evolución, ¿no? He trabajado en diferentes sectores, haciendo diferentes tipos de trabajo y una cosa me ha ido llevando a la otra, ¿no?, hasta que estoy aquí y empiezo, ¿no?, a ver el camino. Claro que sí. Oye, súper interesante lo que comentas y claro, esto, claro, no es la primera entrevista que estamos teniendo. De hecho, esta es la número 6 de Gente Brillante. Muy curiosamente, de todas las entrevistas, pues claro, hemos entrevistado tanto a gente que está en búsqueda de empleo como a gente que ya ha conseguido el empleo y bueno, hay otros tipos de perfiles, como el otro día nuestro compañero Marco Antonio Escalona de México, que es bueno, directivo y sobre todo emprendedor. Entonces ahora está como emprendedor, que no deja de ser, pues, oye, alguien que sigue buscando empleo.
muy curioso lo que comentas sobre los puntos principales de tu experiencia. Y además, en tu caso particular, vienes del mundo de recursos humanos, que todo el mundo piensa que son como los comodines, o sea, que los intocables, que tal, pero claro, somos todos personas, una empresa es exactamente el mismo número de personas y departamentos, ni mejores ni peores los de ventas que contabilidad, y por supuesto recursos humanos que gestionan a las personas. Y aquí estamos viendo en tu caso, pues eso, pues como todo tipo de perfiles pues pasan o transitamos por el mismo tipo de fases, que son, pues eso, encontramos un trabajo, estamos muy contentos, trabajamos a tope durante todo el tiempo que podemos y es conveniente y nos dejan, hasta que, pues como pasa en cualquier fase de la vida, incluyendo en el trabajo, pues todo se acaba. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados y educados en el éxito, en el llegar a prepararnos, a conseguir, a mantener, a mejorar, pero no en soltar y perder. Y eso nos cuesta a todos. Y claro, especialmente a vosotros que de recursos humanos o a los especialistas de recursos humanos que veis esto, o sea, veis entradas y salidas muy frecuentemente porque es vuestra parte de trabajo. Entonces, claro, un aspecto, digamos, más que laboral, mental, imprescindible para todos los que estamos en esta fase de la vida, donde ya hemos visto diferentes ciclos y estamos, digamos, en una madurez donde llegamos de verdad a apreciar las cosas, es eso, es esa amplitud de miras para reconocer lo bueno y bonito que hemos vivido, aprender de todo lo que hemos pasado y a partir de aquí, pues, abrir las puertas a la nueva experiencia que vendrá. Porque como no hemos visto en nuestro caso, pero sí hemos visto en profesionales más seniors, que por ejemplo se han jubilado, que llevan toda la vida trabajando y ahora cumplen 70, 80 años aún trabajando, nos damos cuenta de que la vida es mucho más larga de lo que aún la hemos vivido, especialmente la laboral. Los que cumplimos 40 y algo, hemos trabajado durante más de 15 años, 18 años, 20 años. Pero claro, la vida laboral no son 20 años, sino son 40. Por lo general, en España hasta la edad de jubilación. Entonces, el mensaje que me gusta dar en este tipo de momentos es, primero, lo has hecho bien, no es culpa de nadie, es la vida, es el momento que te ha tocado vivir, es la experiencia que nos toca seguir aprendiendo y que nos queda la otra mitad de nuestra fase de la vida. Entonces, gracias a eso, pues tenemos salud, tenemos energía, tenemos posibilidades y vamos a hacerlo bien. Totalmente, totalmente lo que dices, ¿no? Yo también muchas veces lo pienso, ¿no? Cuando ahora esa palabra que se utiliza tanto, ¿no? El edadismo. eh, y, y sí que es verdad que hay posiciones, ¿no? Hablando de qué tipo de posiciones, pero que se tiene que cambiar la mentalidad. Y por otro lado, a veces también son esas barreras que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? De creer que la edad, pero dices, si tenemos 40 y algo de años, estamos pues en la mitad de nuestra vida laboral. Entonces, y hemos adquirido toda esa experiencia, tenemos toda esa visión, ¿no? Que, pues eso, cuando empiezas, pues tienes ganas, pues estás experimentando, ves una empresa, tienes un crecimiento que veo normal, ¿no? A mí me ha pasado con compañeras, ¿no? Que trabajaba, pues llevaba un año, es que ya estoy cansada, claro, yo cuando tenía su edad, ¿no? 20 y pico, 30, pues también, ¿no? Quieres explorar, ver hacia dónde te puedes dirigir. Ahora también, ¿no? Pero te das ese margen, ¿no? De tiempo de qué es, dónde me asiento, dónde estoy, cómo puedo evolucionar, en lo que estoy, todo tiene un proceso, ¿no? Y a veces, ¿no? Cuando cada fase, cada edad, ¿no? Tiene su momento, ¿no? Y cuando eres joven todo quieres que sea muy deprisa, ¿no? En mi caso era así, ¿no? Como lo experimentaba y ahora quiero saborear lo que estoy haciendo, sé que todo es el fruto, ¿no? De un esfuerzo, de un camino, de ir construyendo y creando unas bases, ¿no? Y en función de ello, pues ir viendo. Y en ese crecimiento no quiere decir que a lo mejor quieras quedarte o estancarte donde estás, ¿no? Ese crecimiento te va a llevar a seguir evolucionando
y ir adaptándote, ¿no? Que yo es una palabra y una habilidad que creo que es básica, ¿no? La adaptabilidad en cualquier faceta, ¿no? de la vida y sobre todo en el entorno laboral cuando estamos viendo, ¿no? esos entornos VUCA o esos entornos en los que todo cambia tan rápido, hay pues eso, situaciones adversas pues en las que te tienes que plantear qué haces y también lo que comentabas antes, ¿no? La frustración, que poco nos forman para saber pues, Afrontarlo. transitar Sí, sí. por esa fase. Ujú. Algo en Estados Unidos que a mí me llama mucho la atención, hay cosas pues que no estoy tan de acuerdo, otras no. A mí tenía una compañera, ¿no? americana que trabajábamos muy codo a codo y ella lo decía, ¿no? que allí en Estados Unidos te preguntan pues cuál ha sido, ¿no? Errores o momentos en tu vida que han sido complicados porque es una forma, ¿no? de tener una visión de cómo no te adaptas al cambio, como sabes, tienen otra visión completamente diferente, porque cada persona lo hacemos de una forma u otra. Así que hay protocolos en que seguimos, ¿no? actuaciones o cuando hablamos de un proceso, pues sí, hacemos esto, pero como nosotros afrontamos pues es una derrota, pues una situación complicada que nos encontramos, cada persona tiene sus formas, ¿no? de adaptarse a ello y de enfrentarse a ello, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, has abierto un melón que me encanta, que es el del edadismo, ¿no? Que cualquiera que ya pase de los 40 parece que ya estamos obsoletos o caducados. Y yo siempre digo, no si trabajamos para ello, pero tú puedes ser obsoleto con 25 años, me explico. O sea, depende de dónde te coloques y cuál sea tu avance en la formación dentro de la especialidad que tú hayas decidido, ya puedes estar obsoleto. Pongo el ejemplo siempre que es el mío. Yo jugué a baloncesto a un cierto nivel durante muchos años. En el momento en que dejé de entrenar al ritmo que tenía que entrenar porque estaba estudiando los estudios universitarios, pues me convertí en obsoleto. Entonces, y tenía 18 años. Entonces, 18 años se acabó lo que era mi carrera deportiva en ese sentido, porque no invertía el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y, pues, que necesitaba para hacer ese tipo de trabajo. Pero casualmente en el mundo laboral, que es algo donde cada día dedicamos un tercio de nuestro tiempo y durante nuestra vida dedicamos casi la mitad de nuestro tiempo y nuestras mejores energías, porque además trabajamos durante las horas más productivas del día, donde nuestra cabeza y nuestro cuerpo está más enérgico para hacer cosas, o sea, vender, comprar, lo que sea, pues claro, es una cosa donde si somos capaces de aprovechar la inercia de todo el trabajo que hayamos hecho anterior, independientemente de si está en nuestro sector o ha sido un cambio completo de actividad, todo lo que hemos hecho en nuestra vida suma si sabemos aprovecharlo y todo eso nos lleva a lo siguiente. Incluso a día de hoy hay deportistas de muy alto nivel. Ponemos un ejemplo de un Cristiano Ronaldo que a su edad, hace 20 años, no nos imaginábamos que podría haber un deportista de alto nivel a su rendimiento. También podemos poner el ejemplo de ejecutivos como, bueno, es muy conocido el caso del fundador de Kentucky Fried Chicken, un señor que montó muchísimos negocios y a sus 61 años se arruinó. Pero tenía una pequeña receta que la consiguió vender. A sus 67 años consiguió volver a trabajar y a sus 70 años empezó a hacer dinero y a hacerse rico. Entonces, bueno, no estamos tarde. Y si ponemos otro ejemplo, por ejemplo, en política, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica creo que tiene 79, 80 años. Entonces, no vamos tarde, no vamos tarde. Lo único que nuestra obligación en contra de esa etiqueta tan lamentable que tenemos en nuestra sociedad, pero de nuevo, todo tipo de etiquetas tenemos, y no es por una cosa, es por otra. Nuestra salvación es ese aprendizaje constante y continuo que todos debemos hacer en nuestro campo. Es como si en lugar de trabajar en esto fuéramos doctores, necesitaríamos también seguir leyendo en nuestro campo porque si no nos quedaríamos obsoletos. Y esa es una de las grandes claves. Pero volviendo al tema de tu especialidad, que es el onboarding especialmente, sí que me gustaría saltar o aprovechar este momento para comentar sobre el post que has escrito hoy, que me ha parecido brillante. ¿Nos puedes comentar un poquito? Gracias.
Pues la verdad es que llevaba tiempo queriendo hablar del onboarding porque he llevado otros procesos, pero como te comentaba, ¿no? El onboarding es uno de los que ha tenido más peso, ¿no? En mi función, ¿no? En la empresa donde trabajaba y en el que recuerdo, ¿no? Antes de hacerme cargo y de liderar, ¿no? Este proyecto, que todos mis compañeros era como, pues eso, tocar onboarding, esa falta de coordinación y empezar a poner, ¿no? orden en todo eso, en el darte cuenta, ¿no? de lo importante que es esa bienvenida, ¿no? Cuando entras a una empresa, porque, a ver, yo como me he sentido, puedes tener experiencia o a veces haces entrevistas, no, no, sí, yo sé cuál es mi trabajo, pero no sé, quiero decir, para mí este entorno es nuevo, es una empresa nueva, mis funciones las sé, están ahí, pero todo esto pues me tienes que enseñar, ¿no? Que cómo va todo, cómo funciona, pues pequeñas cosas y detalles que cuando estás en tu día a día no te das cuenta, pero cuando llegas nuevo al sitio, y ¿cómo va la cafetera? O puedo coger cosas que parece que no tienen importancia, pero te tienes que sentir en casa, te tienen que acoger, ¿no? De esta forma. Y el tema que me tocó, aparte, fue también un momento bastante complicado porque fue durante la pandemia total, y se hacía presencialmente, que pues era otro tipo de organización a la que pasó 100% remoto, donde tenías que coordinar un onboarding global de bueno, los diferentes países de la organización, en Austria, Berlín, y en el que pues tenías que generar esas conexiones virtualmente que no se crean igual, ¿no? Y llegaban personas a la empresa en la que no veían a su equipo, pues empezaron a verlo a los 6 meses, ¿no? A personas de su equipo. Entonces, a partir de ahí, empezar a diseñar cómo puedo y cómo podemos hacer que esto sea de la forma más acogedora, ¿no? Posible, cómo podemos generar esos vínculos y ese vínculo, ¿no? con la empresa, porque al fin y al cabo, pues sí, trabajar híbridamente, ¿no? Yo siempre soy una persona, ¿no? de buscar el equilibrio, ¿no? Está bien trabajar remoto y hay personas que les encantan, pero también, ¿no? generar esos lazos son importantes y empezar a crear, ¿no? A partir de ahí, lo que comentaba, ¿no? Entonces llevaba tiempo queriendo escribir un post, pero a mí siempre me gusta contar una historia, ¿no? Porque, como comentaba antes, ¿no? Para mí el tema personal y profesional, para mí, en mi caso, van cogidos de la mano, ¿no? Es una evolución que no va por separado, es conjunto, ¿no? Y que cambias de perspectivas y de visiones. Por lo tanto, pues me gusta, pues eso, ¿no? Explicar una historia, algo que me lleve, ¿no? Y que me enlace, ¿no? Y pensando, y el sábado me vino la iluminación, digo, claro, el onboarding, el principal objetivo es crear vínculo. ¿Qué vínculo y un lazo más importante por norma general, ¿no? No es en todos los casos, es así, creamos, ¿no? con esa persona? Nuestra madre ya puede ser biológica o no, o esa persona que, pues eso, ¿no? que nos ha acompañado desde los primeros pasos, ¿no? en nuestra vida. Entonces, a partir de ahí ya, pues se generó todo y también darle la importancia, ¿no? que tiene. Crear un vínculo es algo, un lazo muy, muy importante y una base muy sólida, es una estructura y lo que va. Y dentro de ese vínculo, ¿no? el pertenecer, ese nuevo empleado, ¿no? el sentirse a gusto, y esos 6 primeros meses son fundamentales, ¿no? en su estancia dentro de la empresa. Exacto, porque hay un concepto muy importante que a mí me gusta siempre recalcar en estos procesos de onboarding o de contratación
o incluso de despedida de la gente en las empresas, que es que los números, que para todas las empresas justifican aquello que se puede contabilizar, y lo que se contabiliza se interpreta, y cuando lo interpretamos, en función de esa interpretación, si es buena, contratamos a gente o mantenemos o promovemos a alguien. Si es media, bueno, damos un toque de atención. Y si es malo esa interpretación de números, es cuando vienen los despidos o digamos, las situaciones incómodas entre departamentos o entre personas. Y especialmente, aparte de los números, hay algo mucho más importante, que es el sentimiento, es esa conexión de la cual tú has hablado, que cuando entras a una empresa tú necesitas sentirte conectado, porque esa sensación o ese sentimiento es el que tú tienes dentro cuando haces la entrevista, cuando te contratan, cuando vas, cuando no sé, te preparas y entras por la puerta de tu primer día. Tienes, digamos, un sentimiento parecido a estar enamorado, ¿no? Cuando vas a conocer a esa persona, cuando quedas para la primera cita. Y es muy importante que esa conexión siempre se mantenga, digamos, alta, ¿no? Que hay unas emociones importantes, una reciprocidad que te hagan sentir, en este caso, bienvenido, querido, aceptado, valorado, que es lo que todos necesitamos. Y luego, poco a poco, ya, pues tú vas tomando tierra dentro de tu departamento, de tu trabajo, con tus personas, y ya vas caminando un poco solo. Pero sí, ese sentimiento de confianza que todos necesitamos, tanto en el onboarding como durante, como incluso después, es absolutamente clave. En mi caso, he estado contratado por todo tipo de empresas, de muy chiquititas, en plan family office, una empresa donde hay un jefe que es el propietario y el resto estamos trabajando, hasta pues, grandes multinacionales de nivel mundial, seguramente como la que tú comentas, en diferentes países y con mucha estructura. Y, y puedo decir que en casi ninguna, salvo en una, he tenido un buen onboarding. Lo comentábamos antes cuando hablábamos fuera de cámara, que el onboarding típico de las empresas multinacionales es que dicen, bueno, pues bienvenido, aquí tienes tu starting pack, ¿no? Tu paquete de bienvenida. Entonces ahí tienes una mochila con un ordenador portátil, con un teléfono móvil, un lápiz y un blog de notas como este, y a lo mejor la tarjeta de entrada. Y ya está. Entonces ahí muchas veces no te dicen ni cuál es tu departamento ni muchas cosas, ¿no? Y suele ser un poco complicado los primeros días. Lo que pasa es que otro punto a favor de los que somos senior, cuando eres muy joven, claro, te sientes incluso intimidado, ¿no? Por la gente, por el departamento, por la empresa, por todo, por el edificio, ¿no? Que suele ser un sitio así muy bonito, muy grande. Pero cuando ya llevas unos 10, 15, 20 años de experiencia laboral, te da un poco igual. Tú dices, mira, me da igual, esto ya lo he vivido antes, sé lo que tengo que hacer, me han contratado para esto y fuera. Entonces, a pesar de que un onboarding es muy importante y siempre hay que hacerlo bien, lo positivo de contratar a gente con digamos, un mínimo nivel de experiencia y de años es que no nos tienen que decir mucho qué tenemos que hacer. Ya venimos con los deberes hechos y con la mente muy estructurada y bien amueblada para saber con quién tenemos que hablar, qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que sentir. Porque, de nuevo, en el sentimiento está gran parte de nuestra conexión y permanencia en la empresa. Totalmente. Es que cuando cualquier cosa, ¿no? Ya en ventas, ¿no? Que también trabajas, tú decides ir a comprar el pan a esa panadería por un motivo. A veces sí, está bueno o lo que sea, pero cómo te tratan, ¿no? Cómo te sientes cuando estás allí, porque yo vivo en un pueblo, no tengo tantas posibilidades de elección, pero si realmente me gusta algo y me siento cómoda, cojo el coche y me voy 20 minutos a la ciudad más grande para hacerlo. Y eso hay un sentimiento también que te lleva ahí hacia allá, ¿no? Y es importantísimo volver, ¿no? A crear ese vínculo, porque ya puedes ser senior, junior, que realmente lo que te mueve y necesita cualquier persona es lo que decías, ¿no? Sentirse valorado, sentirse reconocido. A veces, ¿no? Cuando se hablan de beneficios, y tantos hay, y sobre todo en el sector tecnológico en el que yo he trabajado casi los 5 últimos años, que a ver quién da más, ¿no? Y yo pienso, y bajo mi punto de vista siempre lo decía, no es quien da más, es quien se adapta
volvemos a la adaptabilidad mejor, ¿no? A las necesidades que tiene. Para mí, a lo mejor, pues necesito pues tener un dinero que pueda ir y coger en la época, ¿no? El leasing para ir a mi trabajo. Otro, pues el ticket transporte, ¿no? Y a veces es como todo muy generalizado, es muy difícil y cada vez se incrementa más la dificultad en una empresa con más empleados y grandes, pero también tener esa conciencia de que es importante el detalle, ¿no? Porque lo que marca la diferencia es eso, tener un plan más flexible, ¿no? En lo que puedas pues ayudar. Evidentemente, pues el tema mutua es importante, todos nos preocupamos de nuestra salud y tenerlo y que la empresa lo pague, pues es algo que se agradece. Pero las empresas, dependiendo del sector, dependiendo del tipo, ¿no? También de trabajador que tiene, deberían ir, y hay muchas, y algunas que lo hacen, ir más allá, ¿no? Sí, porque suele haber un punto, Esther, que es complicado, sobre todo para recursos humanos. O sea, corrígeme si desde tu punto de vista experto en recursos humanos no es así, pero yo lo que he visto desde mi parte, ¿no? Que siempre hablo desde mi experiencia, que es que el salario, digamos, real, o sea, los euros, los dólares que nos paguen al mes, al año, fijo y variable, relativamente está bien claro. O sea, tú tienes un trabajo, un rango, unos objetivos y por todo esto pues tienes, digamos, un valor, ¿no? Ese valor pues se refleja en meses y en años. Y luego un variable que en función del departamento, de ventas o de lo que se convenga. Pero lo verdaderamente complicado suele venir con el salario emocional, o sea, con ese variable bueno, empezamos con la confianza, con sentirte bien y luego sigue con todos esos anexos que puede ser la flexibilidad laboral, el que puedas teletrabajar, el que simplemente confíen en ti y digan, mira, Esther, confío en ti, no te voy a poner plazos, pero esto tiene que estar hecho para tal y confío en que va a estar muy bien hecho. Entonces, ese tipo de cosas que volviendo a vincular oye, ¿por qué contratar a gente senior? Pues es que está ahí, o sea, es una paz mental que tienes con un profesional ya trabajado bueno, que es una gran, digamos, un gran seguro. Y todo esto suele venir alrededor de lo que son nuestros propios valores personales y los valores que implementamos en nuestro trabajo, que suele estar generalmente muy combinado. Y esto viene muchas veces ya no por todo lo que aprendemos, o sea, habilidades duras, o por lo que queremos ser, que pensamos que le vale en el entorno donde estamos, que son las habilidades blandas, sino por quién somos realmente. Entonces, en este quién somos, muchas veces lo encontramos en el niño que éramos o la niña que éramos. Y en tu caso, Esther, ¿cómo eras tú de pequeña? Bueno, yo, sí, bueno, Vale, la verdad es que muy imaginativa. El tema, pues luego a medida que me fui haciendo mayor, ¿no? Fui perfilando más eso, ¿no? Y hilando más la creatividad. Yo empecé a bailar desde muy pequeñita, con 4 años y medio, 5. Al nacer en diciembre siempre era la última, ¿no? Entonces empecé pues eso con 4 años y medio. Y, y bueno, el tema de la danza es algo que a mí me fue muy bien en mi caso, porque antes, y volviendo a lo de hilar lo profesional con lo personal, cuando hemos sido pequeños, esas actividades, ¿no? Niños que hemos hecho, yo siempre, pues, siempre me ha gustado bailar, siempre he practicado danza y lo sigo, y cuando tengo ocasión sigo haciéndolo. No lo incluía, ¿no? Dentro, y hace un tiempo escribí un post que quizás lo vuelvo a retomar, en el que hablo de la danza y los valores y lo que me ayudó, ¿no? En crear pues una estructura, una metodología, el poder de la frustración que hablábamos antes. La danza, a ver, te caes, te tienes que levantar, vuelves y nunca está perfecto lo que has hecho. Siempre se puede mejorar, ¿no? Y esa capacidad que cuando somos niños, ¿no? Que pues practicamos un deporte,
por ejemplo, mi sobrina, ¿no? Hablé un día en un post, ¿no? Taekwondo, ver todas esas cosas como te van aportando, ¿no? Y cuando en la edad adulta, pues te das cuenta, ¿no? De lo que te ha aportado y cómo puedes implementarlo, ¿no? En tu trabajo, ¿no? En tu día a día. Pero sí, yo era una niña muy alegre, una niña que le encantaba comunicar. Mi madre me reñía porque llamaba a todas las vecinas y las tenía bueno, en el patio que daban las cocinas, todas las cocinas y hablaba con ellas y les explicaba mi vida y tal. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo de malo? Sí, les estoy explicando el qué era. Era muy respondona, ¿no? Me llamaban así, que no lo veo, que no lo veo bien. Yo digo, pues eso es muy bueno. Yo era desde pequeña, pues si había algo que no me cuadraba o que no veía bien, pues yo decía, pues, no, pues esto no. Quizás tuviese o no tuviese razón, pero es que siempre me llevaba a riñas porque, no, es que no se puede contestar. Digo, pero ¿por qué no? Yo tengo preguntas, quiero saber por qué, ¿no? Y, y bueno, todo ese proceso, pues te das cuenta, ¿no? Cuando eres adulto, ¿no? Y haces también un trabajo de autoconocimiento. Yo entré en contacto con el psicoanálisis, es muy importante que a veces pues das por hecho cosas, pues no, pues yo para mí me genera un conflicto cuando hablábamos antes, creo que fue antes de comenzar, ¿no? Fuera de micro, sí. De poner límites, ¿no? Ujú. Es el cómo digo las cosas. No, es que hay que decirlo, hay que expresarlo y cuanto más lo practicas, mejor funciona, ¿no? Porque muchas veces tenemos, pues eso, nuestras creencias, nuestras películas en las que si tú no le preguntas a alguien por qué, ¿no? Y ahí entra también la empatía, la escucha activa, tú no te puedes dar la solución tú solo porque entiendas un contexto. Tienes que preguntar y de esa forma se establece un diálogo y puedes avanzar en esas relaciones, en esos vínculos que hablamos, ya sean profesionales o en tu día a día, con compañeros, aquí en LinkedIn y en cualquier relación en la que establezcas, ¿no? Sí, sí, y esto es importantísimo porque al final, aunque trabajemos en una empresa, seguimos necesitando conectar con las personas. Entonces, todo lo que vendemos, todo lo que ofrecemos, todo lo que convencemos, lo hacemos de persona a persona, no lo hacemos de persona a máquina. Entonces, cualquier cosa que hagamos, tenemos que tener en cuenta que siempre es más importante la conexión que incluso lo que hagamos. Y pasa muchas veces. En mi mundo que ha sido el comercial, en este caso del sector inmobiliario, he conocido a comerciales pésimos, pero que han tenido una capacidad de conectar con el cliente, con la gente, con los inversores tan buena que, entre comillas, daba igual lo mal que estuvieran haciendo una presentación o lo que no se supieran bien de un proyecto, de un producto, o incluso que no comunicaban bien su idea, pero conectaban tan bien que al final lo que importa es esa confianza, ese sentimiento de confianza que te deja la persona que tienes delante y en esa confianza pues tú depositas tu siguiente paso. Esta pregunta de cómo eras de niña, me gusta hacerla vinculada con otra, con qué deporte has hecho más durante toda tu vida, porque a mí me gusta conocer esa faceta que todos tenemos infantil, porque generalmente refleja nuestra personalidad base, o sea, cómo somos o cómo éramos antes de lanzarnos al mundo, digamos, estudiantil, adolescente, adulto y luego trabajador, donde nos hemos ido modificando, básicamente por adaptación, bueno, pues por tener un buen nivel dentro del grupo y por siempre seguir progresando. Pero claro, a base de eso o a costa de eso vamos perdiendo nuestra mejor esencia, que muchas veces pues, está vinculada con el niño o la niña que éramos. Y luego la segunda pregunta de cuál es el deporte que más has hecho en tu vida, que en este caso me dices la danza, maravilloso. Así podemos llegar a conocer también dos cosas. Una es, bueno, ¿qué habilidades has trabajado más en tu vida y qué has aprendido de ellas? En este caso, pues me dices la motivación, el esfuerzo, la superación personal, el caer y levantarme, el quitarme la vergüenza, porque cuando te ven bailando, no sé, 50 personas,
además en una ropita que no es la tuya, pues te sientes un poco abrumado. O hablar en público, que son maravillosas. Lo que pasa es que todo esto pues lo aprendemos de pequeños muy bien y durante la adolescencia lo olvidamos porque sentimos un poco de vergüenza y ya de adultos pues solamente lo tendemos a sacar cuando realmente o nos enfadamos o estamos muy contentos, o sea, en extremos de nuestra euforia o personalidad, o como me ha pasado a mí también cuando, por ejemplo, me han echado al paro, cuando lo has perdido todo o tienes esa sensación de que lo has perdido todo. Y lo que en realidad perdemos es nuestra identidad laboral asociada a ese tipo de personaje que nos habíamos creado, yo por lo menos, dentro de un puesto de trabajo, que es de alguna forma lo que yo he aprendido. Es decir, si tú estudiabas medicina, pues eras un doctor. Tu identidad es de doctor, no, tu identidad no es de Diego Rodríguez, es del doctor Rodríguez. Cuando la vida me ha enseñado que suele ser diferente. O sea, la persona que ves aquí delante es muy parecida, por no decir igual, a la persona que está trabajando. ¿En tu caso, te pasó algo parecido? He ido forjando, ¿no? Eso, y para mí uno de los valores más importantes y que yo valoro en los demás y en mí misma, porque soy así, resueno con ello, es la autenticidad. Yo creo que, y ahí entra lo que dices, ¿no, Diego? Eh, Ser auténtico no quiere decir que digas cualquier cosa que te venga a la cabeza o lo que sea. Ser auténtico es mostrarte tal cual eres, porque yo he acabado, ¿no?, con la experiencia y con toda esa evolución aprendiendo que cuando he sido auténtica y soy auténtica, puedo estar más cerca de donde quiero estar, porque lo que tú dices, si tú no puedes estar haciendo un papel, no soy médico, no. Eres una persona en la que estás ejerciendo, ¿no? Y tienes una serie de responsabilidades que tienes que hacer, pero eso no quita que no puedas mostrar tu esencia o que seas una persona cariñosa y otras personas, cada uno tiene su forma. Creo que Merche lo hablaba, ¿no?, en un post, el cómo mostramos el aprecio, ¿no?, una persona, ese amor, ese cariño, eso es esencial. El saberse comunicar y entender, ¿no?, que cada uno pues lo entregamos de una forma u otra y no está bien o está mal. Quiero decir, cada uno tenemos nuestra forma de ser. Entonces, cuanto más auténtico eres y más estás en tu propia esencia, más fácil te pueden entender los demás, más fácil te vas a poder comunicar, ¿no?, con el resto del mundo. Y lo que comentabas, ¿no?, del comercial, no, es que no seguía la estructura, no hacía, es que al fin y al cabo lo que queremos son conexiones, ¿no? Y ser auténtico y ser humano, nos equivocamos y no hacemos lo que decías antes, no lo hacemos perfecto. El tema es retomar, volver a reponerse y no quedarse bloqueado, ¿no?, en eso, ¿no? Entonces, lo que comentabas, para mí la autenticidad es uno de los valores primordiales pues, que mejor te hacen conectar con los demás, ¿no? Y tú también con quien quieres conectar, ¿no? Exacto, exacto. Mira, está por aquí Olga y justo con ella Así el que otro estoy día viendo preguntas y no estaba leyendo. compartía un café virtual bastante chulo que si lo sé Olga lo llego a grabar porque sacamos ahí maravillas. Y en ese café hablábamos de que a partir de cierta edad no tenemos que demostrar nada a nadie. Quiero decir, esa careta, esa pretensión de ser cuando no somos y tal, eso ya pasó. Eso ya lo tuvimos que hacer a los 30 y ya queda hecho. Entonces, lo bonito de esto es que ahora ya volvemos al tema de profesionales senior, por qué sí contratarlos, es porque, como tú bien dices, Esther, ya sabemos exactamente lo que nos gusta, lo que sabemos hacer perfectamente, lo que hacemos alineado con nuestro talento innato. Y eso es energía pura y eso es inacabable y es gran calidad porque sabemos hacerlo, queremos hacerlo y nos sale de dentro. Entonces, es una gran habilidad también estar en este momento donde estás tú ahora, donde dices, mira, me gustaría retomar mis siguientes pasos hacia tal sitio porque plenamente estoy convencida con todo mi ser y conocimiento de hacia dónde quiero ir y por qué. Que eso es una pregunta
que cuando tienes 20 años no tienes ni idea, cuando tienes 30 más o menos, pero tampoco, y a partir de, digamos, la tercera fase de tu vida laboral es cuando ya sabes realmente qué quieres hacer y por qué. Y en tu caso, Esther, me comentabas que querías dirigir tus siguientes pasos ¿hacia dónde? Pues hacia la consultoría. Me gustaría dirigirme, ser consultora estratégica en la vida y en la experiencia del empleado, ¿no? La vida la hablo, y siempre digo el empleado, pero la vida, ¿no? De una persona es candidato, empleado y ex empleado, ¿no? Es ese ciclo de vida en la que puedes aportar implementación de proyectos enfocados, ¿no? En ese cuidado y en ese bienestar que es el área en el que a mí voy a seguir y estoy profundizando más y en la que estoy viendo cómo crecer aún más profesionalmente y ayudar mucho más, ¿no? A profesionales porque él lo comentaba, ¿no? Y cuando estaba preparando, eh, digamos, la entrevista, ¿no? Ese autocuidado y bienestar es importante que nos lo den, pero tiene que partir de nosotros mismos. Ese autocuidado, una empresa te puede dar las herramientas, te puede ofrecer y creo que es importante que lo puedan hacer y que tengas esa posibilidad, no solamente una prevención y riesgos, ir más al detalle, ¿no? Es tener pues como el post, ¿no? Que comentaba, ¿no? Del batch cookie, como pues sí, porque ofrecerte herramientas o la posibilidad de que conozcas algo en lo que te va a hacer ganar tiempo, eso es autocuidado, ¿no? Te vas a poder Yes. nutrir o hacer el deporte que te guste o la actividad que a ti te haga sentir bien y te sientas en sintonía y es muy importante, ¿no? Y volviendo, ¿no? Que me voy muchas veces por las ramas y yendo al detalle, pues es ser consultora en esa vida del empleado y en la implementación de proyectos en los que pueda dar y ofrecer esas herramientas de autocuidado, porque es ofrecerlas, porque al fin y al cabo te tienes que cuidar. Ya puedes ir al médico y te puede decir esto es lo que te va bien, pero si tú no quieres hacerlo o no quieres poner los medios, por mucho que te ofrezcan, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más información tienes, tú mismo pruebas pues que esta herramienta te va a ir bien y tú te sientes mejor, pues vas a ir más contento a tu trabajo, no solamente porque te cuiden y tú te autocuides, porque eres más productivo, porque estás más en conexión, ¿no? Contigo mismo. Exacto. A mí hay una frase que me encanta a este respecto de cuidar y va muy relacionado con las empresas, ¿no? Aunque cada uno hagamos, imagínate, marketing, contabilidad, dirección alta o cualquier tipo de trabajo dentro de la empresa, es muy importante cuidar a quien te cuida. ¿Y quién te cuida dentro de la empresa? Como pasa en el ejército o en cualquier equipo deportivo. Quien tienes a tu derecha y quien tienes a tu izquierda. O sea, es importante siempre mirar y, bueno, ser esa persona que nos gustaría que nos tratasen a nosotros también. Entonces, lo que dices es muy importante porque, claro, si no te sientes cuidado, quiere decir que no te valoran. Y si no te valoran, pues en algún momento tú te sentirás vacío y te irás de la empresa. Entonces, hacer lo contrario, que es cuidar, es igual a valorar y siempre es bueno para todas las partes. Y además, cuando te sientes cuidado y valorado, pues te sientes bien. Y si estás bien, trabajas bien. Y si trabajas bien, pues todo sale y todo funciona. Y eso es importantísimo. Sí, mira, ahora me gustaría poner un ejemplo que hay algo que quizás Ruth está de acuerdo también conmigo. Un tema, aparte, pues eso, ¿no? De la experiencia de empleado, pues cuando hemos trabajado como office manager o workplace, donde aparte de también temas de facilities, de que todo esté bien en la oficina y todo el mundo esté bien cuidado en ese aspecto de que todo funcione como tiene que funcionar, entra la parte, ¿no? que es un poco complicada, que es food and beverage, ¿no? Lo que le ofrece, ¿no? Pues esa fruta o esas bebidas. Yo cuando entré había cosas que no me cuadraban. Yo creo
que una empresa tiene que ofrecer productos basados en ese cuidado, ¿no? Y muchas veces, pues yo quiero Coca-Cola, tal, les digo, a ver, que aquí si quieres beber, puedes beberla y la puedes traer, pero la empresa te cuida y esto es lo que ponemos a tu... Ay, ahora me salía lo que te ofrecemos Sí, y sí. que es bueno para tu cuidado, ¿no? Entonces, siempre había esos conflictos de, no, es que a mí me gusta tal o, o este producto o el otro. No podemos al bailar al son, ¿no? de todos, pero si te basas y tienes como foco ese cuidado, no te pueden rebatir nada porque estás ofreciendo eso. Después, cada uno es libre, ¿no? de coger y elegir lo que sea. Recuerdo este verano, ¿no? que hubo un post conflictivo que comentaba alguien, pues, ay, qué pocos nutricionistas hay cuando te pasas por la cafetería y había una persona muy ofendida diciendo, pues cada uno puede comer lo que quiera, cada uno puede hacer... Es que nadie te dice que no, pero yo como empresa quiero cuidar de ti y te voy a dar, ¿no? lo mejor que tenga y ese presupuesto que tengo lo voy a utilizar de la mejor manera para tu cuidado. Quiero decir, no... Y era por poner este ejemplo, ¿no? También Sí, del sí, cuidado, no, porque es en todos los aspectos, ¿no? Holístico. y es un muy buen ejemplo porque para cualquiera que haya gestionado un equipo de trabajo, te das cuenta de que si alguien te falta, además por motivos de salud, es horrible, por no decir que es una putada. Entonces, si puedes prevenir ese tipo de cosas, pues, bueno, sobre todo lo relacionado con la alimentación o la higiene postural, por ejemplo, ¿no? El de estar bien sentado, tener una buena luz, ese tipo de cosas necesarias y que forman parte de lo básico que todos tenemos que tener en cuenta, pues evitamos problemas a presente y a futuro. Entonces, suelen venir esos problemas pues cuanto peor nos viene. Por ejemplo, ahora a fin de año que hay que cerrar el año o en abril que vienen los presupuestos y suele ser cuando hay más estrés es cuando saltan las alarmas también físicas y mentales y es cuando más bajas laborales hay. Eso es un punto muy importante también a tener en cuenta. Y no sé si te ha pasado en los últimos años, pero yo al menos he visto un crecimiento de bajas relacionadas con el aspecto mental, o sea, por ansiedad, por depresión, muy altas. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, sí, la verdad es que ha incrementado muchísimo y también durante la pandemia fue algo bastante, bueno, primero ese aislamiento, ¿no? que tuvimos, ¿no? Esa isolación y porque cuando hablamos de cuidado, eh, parece que es un tema aún que sea tabú, ¿no? El tema mental, el decir, pues sí, yo voy a una terapia, yo he hecho psicoanálisis, porque eh, es importantísimo no prestamos atención a realmente al daño, ¿no? que repercute lo mental porque creemos que podemos controlarlo, pero no es así. Quiero decir, cuando ya se nos ha escapado de las manos es cuando ya nos encontramos pues en una situación que es complicada. Entonces, esa atención y tener esa prevención en la que hay esa parte, ¿no? de salud mental y no esos cuestionarios de 50 preguntas que es de una forma global, no. Una persona dentro del Departamento de Recursos Humanos y si no es posible tenerlo, alguien externo, ¿no? de prevención que pueda realmente velar por esa salud mental de los empleados y si es un externo es mucho mejor porque la persona se va a sentir más cómoda, ¿no? Explicando y realmente normalizando este tema, pero esta salud mental es que viene, ya puede ser por tu vida personal, pero hay muchos factores dentro de la empresa que te llevan, ¿no? a no estar así, el estrés, ¿no? Yo en un día lo comentaba, ¿no? El tema de cuando ves una oferta de trabajo, estar acostumbrado a trabajar bajo estrés. A ver, es normal que tengamos
todos somos profesionales y como comentabas, a medida que vas, sabes que tienes que entregar unas cosas, que tienes que hacer. Trabajamos 8 horas. Evidentemente que hay momentos en los que te implicas más, te puedes que, pero ya de entrada cuando te están diciendo sabes trabajar o es acostumbrado a persona a trabajar bajo estrés, ya te están diciendo de antemano vas a trabajar todo el tiempo bajo esa presión. Y quiero decir, es cierto que hay unos tiempos, pero las empresas son responsables y tienen una obligación social de mirar por sus empleados y por esa salud mental, porque el estrés genera y te lleva a estados de salud mental en lo que se incrementan, hay bajas y es evidente que si ya de entrada te lo están diciendo y te están diciendo, es que tú has dado el ok a que trabajas bajo estrés, esto es lo que te vas a encontrar, no, es buscar una solución y un equilibrio para que eso sea así. Y lo que comentabas antes, pues puede haber un día en el que tengo una temporada que es más flexible, puedo trabajar y puedo hacer, y hay momentos en los que todos sabemos, hay que arrimar el hombro, hay que trabajar en equipo, porque todos queremos que la empresa tire adelante, porque la empresa, o si es tu propia empresa, para poder subsistir y es lo que nos da el alimento y nos da para vivir, pero de esto a que pase a ser pues una premisa de que sepas que esto es lo que hay y lo aceptas, aquí ya empieza, ¿no? a entrar en esa rueda que acaba generando pues en todos estos problemas, ¿no? Que comentábamos y todo ese incremento. Sí, y suele ser, aunque no se suela compartir abiertamente, suele ser una de las causas por las cuales tanta gente sale del mercado laboral o tantas empresas buscan a mucha gente y no todo el mundo vale, porque claro, los requerimientos de algunas personas basados en que quieren, pues lo que todo el mundo, ¿no? El mejor profesional, por el mejor sueldo, al mejor rendimiento, con la mejor preparación y que además trabaje 8 horas pero rinda 14, ¿no? Que trabaje como una auténtica máquina, cuando en realidad podemos pensar en trabajar como máquinas, pero somos personas. Entonces llegará un momento en donde nuestros recursos físicos y mentales y hasta habilidades tendrán un límite. Entonces, ser capaz de regular ese límite, volvemos al tema de empleado senior, es más fácil cuando tienes una edad que conoces tus capacidades digamos, tu rango de acción y de energía. Cuando no lo has conocido, cuando no has conocido tus límites, pues muchas veces pasa de que pues, con a lo mejor 30 años pues te embaucas en trabajos donde yo, por ejemplo, estuve en una gran consultora, una de estas que dicen Big Four, no puedo dar más pistas, donde lo habitual era entrar a las 8 de la mañana y salir a las 10, 11 de la noche, algunos fines de semana incluidos. O sea, era cuando oficialmente pues teníamos 8 horas al día, todos lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que su rango de rotación de personal era enorme, enorme. Entonces, claro, consecuentemente, ahora que nosotros estamos aquí, si vemos que hay una empresa que está pidiendo frecuentemente trabajadores de un cierto nivel, pues sepamos leer entre líneas de que quizás hay un problema interno en la empresa, de sobretrabajo o una mala dinámica de gestión con los empleados. Que eso es otro punto importante que a mí me gusta resaltar, ¿no? Que cuando salimos a buscar trabajo, entre comillas, vamos como el que va buscando agua cuando tiene sed. O sea, casi cualquier cosa nos puede valer, casi cualquier cosa que se adapte a nuestro perfil, a nuestro rango de sueldo, a la ciudad donde vivimos, más o menos casi cualquier cosa. Pero mucho cuidado con aceptar cualquier tipo de propuesta porque muy seguramente nos podemos equivocar si solamente lo buscamos desde la necesidad. Te quería preguntar, Esther, de toda tu experiencia laboral, que es la verdad que muy, muy nutrida, ¿qué tipo de empresa o qué tipo de trabajo te gustaría encontrar en base a lo que ya has hecho? Pues me encantaría retomar en donde quedé, ¿no? En ese punto y aparte, seguir desarrollando una empresa en la que el cuidado del empleado sea importante, que sea consciente de todo lo que hemos estado, ¿no? Hablando, ya no solamente
por yo ocuparme de ese cuidado de los empleados, quiere decir que yo también voy a estar cuidada, ¿no? Y creo que es primordial y ya lo he hablado en muchas ocasiones. La empresa sí es una estructura donde vas a trabajar o ahora también trabajando remoto, híbrido a veces, pero sí, es una estructura, pero todo el mundo que la compone y la hace funcionar son personas. Y esas personas necesitan un cuidado, ¿no? Y poderte dedicar, ¿no? a preparar, ¿no? Esos proyectos en los que puedes con métricas, con datos, a analizar, ver qué es lo mejor, lo que se adapta mejor, ¿no? Porque es importante ver el tipo de empresa, sacar, y que Belén lo dice muy continuamente, ¿no? Los datos, esa información es muy valiosa para funciones, ¿no? Como la que yo ejerzo, el poder entregar esa mejor experiencia al empleado, que es pues cuidarle, ¿no? Y en lo que me gustaría continuar creciendo y profundizando, porque realmente es mi motor de vida. Es un trabajo en el que a veces hablas con personas y dices, sí, cuando me jubile, es que yo... pero como estoy de salud, eso también, pero yo cuando me visualizo es que quiero hacer un trabajo en el que no quiera jubilarme, en el que pueda hacerlo, ya sea de una forma u otra, pero continuar, ¿no? Toda mi vida hasta que me quede el último aliento, poder hacerlo, ¿no? Y realmente eso es mi motor de vida y lo que en este momento, ¿no? En el que estoy transitando me da la fuerza para seguir adelante y yendo al objetivo, ¿no? Que hacer entender ese cambio de paradigma que no es tan difícil, pero que siempre, ¿no? Estuve en un evento en el Talent Day y fue muy interesante, hablaron empresas potentes y muy grandes y hablaban, ¿no? De esa flexibilidad, de todas esas cosas que de cara a la galería se escuchan también, pero piensas, dentro de una empresa y en muchas hay un departamento de fabricación, hay puestos dentro de la empresa, por ejemplo, dentro del mundo tecnológico, el equipo de Service Desk tiene que estar dentro de la empresa y tienen que estar allí y no pueden permitirse, muchas veces lo tienen que combinarse para poder estar. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad horaria o de trabajo híbrido, tenemos que ser inclusivos y contar con cada una de las personas que trabajan dentro de la empresa y quizás esa visión más con vista de pájaro que puedes ver es un profesional que se ocupa de esa experiencia y de ese cuidado en el que pueda implementar planes que sí, puede haber una parte de la plantilla que pueda hacer ese trabajo híbrido, otros se saben que tienen que estar en el sitio, pero que tengan también esa edad, porque a veces se les da a uno y a otros no, y no hay empleados de primera y de segunda. Todo el mundo tiene que pertenecer a la empresa y todo el mundo es importante y una pieza esencial dentro del funcionamiento de una estructura y de una organización. Y eso es algo que los que están aquí arriba, high level y que tienen que ver, tienen que entender, ¿no? Sin duda, sin duda. Esther, la verdad que hablas con un conocimiento de causa, con una experiencia increíble. Y o sea, se nota que lo que haces te encanta, que eso es maravilloso, con lo cual enhorabuena. Y se nota que estás en el camino correcto hacia tu siguiente paso, que siempre suele ser muy importante cuando hacemos un parón personal y laboral, como decíamos, no retomar en cualquier camino de cualquier manera. Por tu parte, afortunadamente, tienes muy claro quién eres, hacia dónde vas, qué tienes, qué puedes ofrecer. Y la verdad que es algo con lo que yo me quedo muy, muy contento de escucharte. Que te podría escuchar durante horas. Tienes una conversación muy, muy chula, pero todo tiene su fin y esta conversación ha llegado. Entonces, para acabar, ¿con qué mensaje te gustaría dejarnos hoy? Eh, Perdona, Diego, que como estaba tan concentrada en lo que estamos hablando, he visto que han escrito en el chat y no sé si hay alguna pregunta.
que Eh, si eh, tenemos un poquitito de tiempo poder responder porque que no sí, quiero claro, parecer mira. que... Eva, a ver, Ruth dice, si hay ronda de preguntas, luego tengo una para Esther. ¿Qué medida de onboarding o de implementarías mañana mismo en cualquier empresa donde trabajaras que Employee sabes Experience. que sería una mejora indiscutible en este proceso? ¿Qué medida de onboarding? Bueno, primero, antes de implementar la medida, haría un estudio, ¿no? Saber qué, lo que comentabas, ¿no, Diego? No, el onboarding no es algo adaptado a cada empresa, ¿no? Y lo que sí que haría es ver cómo se podría instaurar de la primera forma, cómo interactúan los diferentes departamentos que intervienen dentro de ese onboarding, ¿no? People Operation, primero Talent Acquisition, que nos pasa el candidato, el People Operation, ¿no? Que prepara toda esa documentación, que Ruth tienes una vasta experiencia en este campo y que vais tan tomados de tiempo, ¿no? Para ese contrato que esté preparado, cuando esté, que todo esté en orden, ¿no? Porque cuando llega el empleado tiene que el nuevo no candidato, el nuevo empleado, todo funciona, pero dentro de eso tiene que haber un engranaje, ¿no? de todos los departamentos que funcionan, eso es ideal y todo el mundo tiene que trabajar de una forma ágil, de una forma cómoda y que se sienta en confort para poder dar esa mejor experiencia, porque puede estar ese employee experience que les va a dar la mano, pero no es el trabajo de él solamente, es de todo ese equipo que hace que sea posible, ¿no? Yo cuando hablaba de ese onboarding, sí que eres esa persona que está ahí dando la mano, pero todo el equipo, ¿no? que nos poníamos y nos aunábamos para hacerlo es muy importante para que esa experiencia sea única, ¿no? Y a partir de ahí, viendo, ¿no? el budget que tienes, porque claro, dependiendo de él, pues puedes personalizar más ese welcome pack, ¿no? Porque no a todo el mundo a lo mejor le gusta un casco, a lo mejor a alguien le gusta una taza de té o una sesión de masaje o algo que se pueda hacer. Teniendo el budget, pues implementar un otro. Y lo que a mí me encantaría y que creo que Ruth también estará de acuerdo conmigo es el gaming. Cuando estuve preparando, lo único que empezó a haber reducción de presupuesto y no pude, quería implementar el gaming dentro del onboarding, paso a paso en diferentes fases, pero es primordial para obtener datos que los empleados de una forma, ¿no? y en juego interactúen y puedan también pues eso, colaborar con diferentes países. Y había proyectos, de verdad que estuve con 3 proveedores que era algo primordial y a mí me gustaría mucho experimentar en esa parte porque se ganaría una calidad muy, muy, muy grande ya de una forma general. Me enrollo muchas veces porque me No, no, empezaba está ya bien, está bien. empiezo a pensar cómo podríamos hacerlo. Mira, tenemos otra pregunta de Eva Narrarte, que estuvo con nosotros un ratito, pero se tuvo que ir. Y ella dice, ¿cuál es tu superpoder, Esther, cuando haces los onboardings, como el que nos has explicado también hoy en tu post? La autenticidad, la conexión, siempre que lo hago, pues ese cuidado, ¿no? Por las personas, esa querer ayudarles, ¿no? A veces hay momentos que podían pasar mejor, había problemas tecnológicos, técnicos de esto, ¿no? Pero si la persona ve que estás ahí cuidando y mostrándote, ¿no? Ese interés que tienes porque estén bien, es el que, el que tengo, ¿no? Esa capacidad de conexión y de empatía, ¿no? Y de escucha activa y de ver cómo puedo hacer, hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Que hiciesen y que los demás se sientan, pues eso, ¿no? Acogidos, arropados, ¿no? Que hoy lo comentaba en el post que compartí. Qué bien, qué bien. Muy bien. De los asistentes hoy, si queréis alguno hacer una pregunta, estáis a tiempo.
Si no, como en la misa, cuando uno se casa, que hable ahora o que calle para siempre. Nada, yo creo que como solemos decir, lo bueno gusta, lo poco gusta y lo mucho cansa. Entonces, estos 60 minutos que hemos estado han sido fantásticos. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchísimas Se me gracias han por hecho tu cortos, tiempo. ¿eh? Yo que estaba tan nerviosa de ver Y qué digo, que no, y la verdad es que ha sido todo muy, muy orgánico, muy fluido y me estaría más rato hablando, la verdad. Y a todos los que habéis venido, os agradezco muchísimo pues veros que estéis ahí y la verdad que me llega al corazón, que siempre digo que me tocáis el alma. muy bien, pues enhorabuena por todo, Esther. Estás en un momento muy bonito y te queda algo muy bueno también por delante. O sea que adelante con todo. Muchísimas gracias también, Diego, por darme esta oportunidad y este espacio, ¿no? Para poder charlar, que realmente me he sentido muy, muy a gusto y muy cómoda y me ha gustado mucho, he disfrutado mucho de este Es, rato con todos vosotros. es lo mínimo que puedo hacer por ti es este ratito que hemos pasado. O sea que menos. Bueno, un abrazo a todos y seguimos adelante. Buenas noches, Chao, chao. gracias, hasta, chao.